Buenas, bienvenidas a Lo que no me contaron. Antes de comenzar con todo lo que os vengo a explicar, me gustaría daros las gracias a todas, toda la peñita que me habéis escrito, para darme ánimos y felicitarme por esto que estoy haciendo. Así que de verdad, gracias de corazón, porque la verdad anima bastante y así pues eso, otra excusa más para seguir con esto. Como veis, bueno, ya tengo nivelazo, me he gestionado un micro, ya no tengo que ponérmelo en plan casero con una horquilla y así en plan cutre, así que ahora se me oirá mejor y un poco más pro. Así que nada, hoy traigo un tema nuevo. Hoy nos dedicaremos a hablar sobre el funcionamiento de la salud mental, trataremos de deconstruir la idea de lo que es un diagnóstico psiquiátrico o una enfermedad mental y hablaremos de la situación que se nos viene encima y bueno, de la que ya tenemos encima también, después de la cuarentena y todo el tema de las fases. Así que nada, vamos allá. Según Medline, que probablemente es la base de datos médica más grande que existe, una enfermedad o un trastorno mental es una condición que afecta al comportamiento, el pensamiento, las emociones y el estado de ánimo o humor de una persona. Las enfermedades mentales pueden ser o bien crónicas o bien ocasionales y pueden afectar a tu manera de relacionarte con los demás y de funcionar en la vida diaria. Entendiendo funcionar como ser una persona económicamente productiva, siendo capaz de trabajar, de hacer las labores de la casa, de convivir armoniosamente en sociedad, respetando sus límites normativos establecidos y moviéndose a menudo entre polaridades, como el bien y el mal, lo sano y lo insano. Los tipos de enfermedades mentales que existen se dividen en diferentes categorías que a su vez están formadas por conjuntos de síntomas. Ahora daré algunos ejemplos. Trastornos de ansiedad, como el trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, fobias específicas, trastornos del estado de ánimo, depresión, distimia, trastorno bipolar, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracones, trastornos de personalidad, trastornos de estrés postraumático, trastornos psicóticos. Seguramente a medida que iba diciendo todas estas categorías os han venido a la cabeza diferentes perfiles estereotipados de cada una de ellas. Pero lamento deciros que seguramente estos perfiles que os vienen a la cabeza están bastante lejos de lo que es la realidad. Mientras trabajaba en este guión que os estoy contando ahora, me he encontrado con una idea que es: cada trastorno mental es único. Y no estoy de acuerdo. Cada persona es única, por lo que cada persona vive y siente de una manera, padezca una enfermedad mental o no. La percepción que cada persona tenemos sobre una vivencia es única y diferente. Y lo guapo es que encima es improbable que nadie vaya a saber cómo realmente nos sentimos, como nosotras nunca sabremos cómo se sienten realmente los demás de pe a pa. Así que, gente, cuidemos el vocabulario y no reduzcamos una persona a su categoría diagnóstica o a su enfermedad mental, porque es mucho más que eso, que es que ya empezamos mal. Y bueno, antes de meternos a saco con el tema, me parece que es importante que entendamos qué es la normalidad, o por lo menos lo analicemos. ¿Qué se entiende como patología y qué se entiende como normalidad? El DSM, que es un manual donde se encuentran todos los trastornos mentales, del que hablaremos ahora también, considera que dentro de la salud normal, ¿cómo odio esta palabra, tío?, se encuentran una amplia gama de respuestas aprobadas socialmente o culturalmente y que son esperables frente a un estresor o una pérdida. Ojo aquí, mira lo que dice. Las conductas socialmente desviadas no son enfermedades mentales, a no ser que el desvío o el conflicto resulte desde una disfunción para el propio individuo, como descrito previamente. Entonces, a mí lo que me queda claro es que todo esto está sujeto a normas culturales y del contexto, y también a sus expectativas, porque no hay una manera estándar para determinar si un comportamiento es patológico o no de manera transversal. Así que lo entendido como normalidad depende de su contexto y de los ojos del que lo mira. A mí que no me engañen, partiendo desde sus valores, sus prejuicios, sus estereotipos y sus propias proyecciones y sus miedos. Así que, ¿cuál es la diferencia entre la salud mental normal y las enfermedades mentales? Pues se supone que la salud mental es el bienestar general de cómo piensas, cómo te sientes, cómo regulas tus emociones y tus comportamientos. Una enfermedad mental puede manifestarse a modo de cambios, causando malestar a la persona a la que lo sufre o interrumpiendo su capacidad para funcionar, como lo hemos dicho antes. Los ámbitos que se tienen en cuenta son los contextos sociales, la escuela o el trabajo, el aprendizaje en base a lo establecido por edad e inteligencia,
inteligencia, que ¿qué es lo establecido? ¿Qué se entiende realmente como inteligencia? O más aún, ¿qué entiende el sistema como inteligencia? Las aptitudes que nos hagan entrar y funcionar en él. Sí que me gustaría comentar que el criterio más importante para considerar una conducta, una emoción o un pensamiento como algo patológico es el malestar que le causa al que lo sufre. Pero es cierto que existe la opción de que la persona no pueda ser consciente de los cambios que está experimentando y tener unos grandes niveles de sufrimiento. Y esto es muy complicado, tampoco voy a entrar porque sí que es verdad que aquí sí que hay que mirar cada caso individualmente y es que la historia entonces va cambiando. Pero bueno, ¿qué es lo que puede causar un trastorno mental? Pues como todo en esta vida, no hay un único factor que pueda hacer que tengamos o no una enfermedad mental. Entre los factores que se consideran están las causas genéticas, los factores biológicos o químicos, posibles traumatismos cerebrales, exposición durante el embarazo a sustancias tóxicas, uso de drogas, tener otras condiciones o enfermedades y tus experiencias vitales, desde estrés, no haber recibido cuidados durante la infancia, haber sido víctima de abuso, violencia. Que os voy a ser sincera, realmente para mí en toda la trayectoria que llevo y toda mi experiencia y todo lo que he visto es el factor más importante. Desgraciadamente a este factor no se le da demasiada importancia en la práctica y es una pena. Pero, y lo incluyo aquí, dentro de los factores que pueden ocasionar la aparición de un trastorno mental, no solo se incluyen los atributos individuales, sino que también las consecuencias causadas por factores ambientales, sociales, culturales, económicos, políticos y del entorno. Así que como veis, Peña, es que esto es una lotería. ¿Quién está en riesgo de padecer una enfermedad mental? Es que cualquiera. Así que espero que después de haber escuchado todo esto nos resuene lo suficiente para no volver a formular otro juicio de valor contra una persona que padezca una enfermedad mental, porque es que se hace demasiado evidente hacia quién dirigimos nuestro estigma. Si no nos reímos de alguien que está pasando por un proceso de cáncer, no nos cachondemos de personas que están pasando por una depresión, que tienen ansiedad, que tienen una esquizofrenia o cualquier otra cosa. Así que, como también hemos visto, todos estos factores dejan entrever que tener una enfermedad no tiene nada que ver con ser una persona débil, con habérselo merecido, con ser flojo, con ser peor persona. Y entendiendo esto, probablemente será más fácil que podamos proteger a los demás y que normalicemos el hecho de poder pedir ayuda y lo positivo que es. Porque si queremos el bien para nosotras mismas, ¿por qué no vamos a querer el bien para los demás? ¿Y cómo se diagnostican los trastornos mentales? Lo explicaré a grandes rasgos, porque es verdad que no tiene mucho sentido asumir que en todos los casos será igual. Y dependiendo de eso, se recurrirá o bien a un servicio o bien a otro. Y la intervención también será diferente. Pero en cuanto al funcionamiento general de la sanidad pública en torno a la salud mental, los diagnósticos se hacen en base a tu historial médico, tu historial propio y el de tus antecedentes familiares, un examen médico físico y, si es necesario, de laboratorio, en el caso de que tu médico piense que tus síntomas pueden ser debidos a algo orgánico, y evaluaciones psiquiátricas y psicológicas, en el que respondes a cuestiones como tu manera de pensar, tus emociones, tus comportamientos habituales. Que sepas que como usuaria tienes derecho a saber todo lo que tenga que ver con tu historial médico. Y es que hay muchas personas que se alivian mucho al recibir un diagnóstico en general, porque por fin hay una explicación o un tratamiento para eso que les pasaba y que tanto les angustiaba. Pero es verdad que hay otras muchas personas que no quieren saber o rechazan la idea del diagnóstico, porque no quieren identificarse como un enfermo con X patología o rechazar la idea de ser un enfermo directamente, porque teniendo en cuenta el estigma social que hay en torno a las enfermedades mentales, es que tampoco me extraña. Pero ¿de dónde viene la idea de los diagnósticos y a cuenta de qué? Los primeros reportes sobre la locura vienen desde hace muchísimos años, y es que entonces se pensaba que las personas que estaban locas habían sido poseídas por espíritus y por fuerzas mágicas. En fin, ignoremos lo absurdo del asunto y el contenido religioso de toda esta fantasía. Hasta que en el siglo XIX, Kraepelin, que se considera el padre de la psiquiatría científica moderna, y Carl Baum, un psiquiatra alemán que tuvo mucha influencia en el trabajo de Kraepelin, desarrollaron el primer sistema moderno para categorizar las enfermedades como entidades. Obtuvo mucha aceptación por parte de la comunidad médica y científica, pero todavía no se contemplaba utilizar este tipo de métodos para las enfermedades mentales. Hasta que en el siglo XX este sistema se hizo muchísimo más famoso y entonces se empezó a aplicar el mismo sistema a las enfermedades mentales. Se aplicó todo lo relativo a las enfermedades físicas y la manera de entenderlas a las enfermedades mentales. Y desde entonces se utilizan este tipo de categorías para poner diagnósticos y tratar las enfermedades mentales. Y estas categorías se encuentran en manuales como es el CIE-10, que es el manual que creó la Organización Mundial de la Salud para catalogar todas estas enfermedades, y el DSM, que es este manual
que es creado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que esta es la versión número 5, creo que es del 2013. Y bueno, aquí están todas las enfermedades mentales que existen y que... Bueno, ahora vamos a hablar de esto porque, en fin, madre mía. ¿Y cuáles son los beneficios de estos manuales? Pues que es posible llegar a diferentes acuerdos entre los diagnósticos, ayudan a diseñar los tratamientos y usan un lenguaje común para que todo el mundo que se dedique a la salud mental pues sepa de qué se está hablando. Pero se les pueden hacer 1000 críticas y conviene hacérselas porque ahora veréis. Sirven para clasificar estados mentales. Que encima, si entendemos los estados mentales como algo único, no tendría sentido entrar en ningún tipo de clasificación y agruparnos a todos. Los diagnósticos son poco fiables. Todavía confían en conceptos normativos y están plagados de juicios de valor. Es que os voy a poner un ejemplo. En el apartado de otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, hay una categoría que sería vagabundeo asociado a un trastorno mental. Es que os lo voy a leer tal cual, ¿eh? Esta categoría se utiliza para los individuos con un trastorno mental cuyos deseos de andar generan serias preocupaciones respecto del manejo clínico o incluso de seguridad. Por ejemplo, los individuos con trastornos graves o del desarrollo neurológico pueden experimentar una necesidad imperiosa de deambular por lugares con un riesgo importante de caídas y hacer que abandonen los lugares en que están controlados sin el necesario acompañamiento. Y hace falta utilizar la palabra vagabundeo para estar hablando de esto. A ver, me río por no llorar, ¿eh? También os digo. Porque la palabra vagabundeo a mí por lo menos me resulta algo que es incluso peyorativo. Los criterios son arbitrarios. Por ejemplo, se utilizan mucho los criterios temporales para delimitar cuándo es un trastorno y cuándo no, pero en realidad no hay una base científica ni empírica que apoye estas hipótesis, porque de hecho muchos trastornos son politéticos. Se dan muchos criterios posibles dentro de un diagnóstico y la persona tiene que cumplir un cierto número de criterios para cumplir con el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en el caso del trastorno depresivo mayor, hay que cumplir, creo que son, me parece, 9. Sí, son 9, pero los primeros 2 son obligatorios y luego tienes que cumplir 5 dentro de los 7 restantes. Que en realidad no hay tampoco una ley universal para decir estos son obligatorios y estos no. Luego hay otra cosa que es la falta de validez de constructo. O sea, que lo que aparece en estos libros está muy lejos de lo que es la realidad. Además, ven los trastornos como algo categórico, en vez de ver los síntomas o los conjuntos de síntomas como continuos. No son variables cerradas. Lo que causa el malestar no es tener el síntoma, porque todo el mundo tiene el síntoma. Es la cantidad, la naturaleza en la que aparece. Os voy a poner un ejemplo. Los nervios. Esto es algo que todo el mundo conoce. Hay ciertos momentos en los que nos pondremos más nerviosas que en otros, y esto es comprensible. El tema es cuando nos ponemos nerviosas hasta que afecta a nuestra salud, al poder relacionarnos, y lo vivimos como una incapacidad. Por eso no es algo como o eres nervioso o no eres. Es que los nervios son también un continuo, ¿no? La ansiedad es un continuo. No es o la tengo o no la tengo. No, es que momentos aparece y momentos no. Además, las definiciones que dan en cuanto a lo que es una enfermedad mental son vagas, son circulares y son inespecíficas. Así que tampoco dejan muy claro qué es lo que es una enfermedad mental y qué es lo que no es. El abordaje de estos manuales, además, normaliza la patologización y la medicalización de las conductas naturales y humanas. Eso sí, las que se salen de la norma social establecida. Es que vais a flipar. Existen diagnósticos como el trastorno disfórico premenstrual, que lo que hace es patologizar los ciclos habituales de las mujeres con menstruación. Y otro ejemplo es el trastorno de masoquismo sexual, que puede ser una preferencia de práctica sexual, si se elige. Es que ¿quién soy yo para decirle a nadie que no haga esto? Y por último dependen del estado, del mercado, de los psicofármacos. Y bueno, después de haberos dicho todo esto, tenéis que saber también que el ojo clínico, o sea, la opinión del profesional, prevalece ante todo lo de estos manuales. Entonces, ¿qué sentido tiene que los utilicemos como una Biblia de manera tan determinante y cerrada? Pues para mí, ninguno. Y os preguntaréis, ¿por qué nos está contando toda esta movida y a dónde nos lleva? Pues hasta aquí quería llegar yo, porque os quería explicar que la manera en la que entendemos y funcionamos en este sentido no funciona. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de incapacidad a nivel mundial. En el caso de España, y estos son datos de antes de la llegada de la pandemia, el 6,7% de la población padecía ansiedad. Las mismas cifras se repiten para la depresión, que son condiciones tratadas mayormente en atención primaria, en el ambulatorio de toda la vida, y que en muchos casos implican absentismo laboral. Con lo que
pastillita y a seguir currando. Así no rompemos la rueda del capitalismo. Más de 1 millón de personas en España padecen un trastorno mental grave y 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen trabajo. Notes el estigma y la dificultad para acceder al entorno laboral. Más de la mitad de las personas que padecen un trastorno mental no reciben un tratamiento y muchas de las personas que reciben tratamiento no reciben un tratamiento adecuado. Además, el 40% de las enfermedades mentales son de tipo crónico y el 88% de las labores de cuidado lo hacen cuidadores informales como son amigos, familiares, etc. Además, 800.000 personas se suicidan al año, siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. Y ya como una curiosidad os voy a poner aquí debajo una infografía del Ministerio de Sanidad en el que dicen que 7 de cada 10 personas cree que el sistema sanitario público funciona bien y que menos de una persona cree que había que cambiarlo completamente. Que pregunten ahora, que la gente ahora estará más calentita. En fin, y es que se ve que a pesar de invertir en recursos destinados a la salud mental, los indicadores de estrés psicológico aumentan. Por lo que dicen los datos, hay más gente que nunca recibiendo tratamiento psicológico, pero las medidas objetivas para la salud mental comunitaria no mejoran, de hecho empeoran. Pregunta: si los tratamientos que proveemos son efectivos, incrementarlos debería reducir el número de personas con problemas de salud mental, ¿no? En otras palabras, si los tratamientos que ofrecemos funcionan, debería aparecer menos personas en situaciones de crisis, menos incapacidades, una tasa menor de suicidio y menos estrés psicológico, ¿no? ¿Hacer más de lo mismo es la opción correcta? Es lo que nos planteamos. Formar más profesionales en las mismas técnicas, seguir prescribiendo drogas legales, seguir con los mismos abordajes, ¿es una opción? ¿O acaso lo que está pasando es que está habiendo un sobrediagnóstico de todo? Que estamos patologizando absolutamente todo, cuando realmente son simples reacciones a la vida y a lo que hay ahí fuera. Los datos muestran que hay que replantearse tanto los tratamientos como la gestión de los servicios sanitarios. Y ya después de esta crisis creo que queda bastante claro que no únicamente tiene que ser en el ámbito de la salud mental, sino también en cómo se gestiona todo lo demás y el dinero que lleva. Es que de hecho, aunque exista acceso a sanidad pública y a tratamientos biomédicos, sigue habiendo desigualdad, discriminación, prejuicio, paro y valores extremadamente competitivos y materialistas, que a su vez contribuyen con el distrés psicológico. Es la pescadilla que se muerde la cola. Así que, por lo que parece, serán mucho más eficaces las estrategias focalizadas en mejorar las circunstancias generales de la gente, incluyendo la provisión de servicios básicos y necesidades básicas, e invertir en protección y en prevención. Y para acabar, una reflexión. Yo es que no me quiero poner catastrofista, pero es cierto que si las cosas estaban así antes de que el coronavirus, la pandemia, el confinamiento y toda esta crisis llegara, la cosa pinta bastante chunga. La mayoría de las personas hemos estado más de 2 meses confinadas en casa, haciendo recados puntuales y sin ver a las nuestras. Otras personas han tenido que seguir trabajando, saliendo a la calle y haciendo frente a la paranoia social del virus y al vecino criticón. Y otras muchas personas no han podido respetar las medidas de seguridad y de confinamiento porque, entre otras cosas, no tienen cubiertas sus necesidades básicas como un techo y un plato de comida. Además, todo el estrés generado por parte del gobierno y las medidas de seguridad y de restricción ha aumentado muchísimo nuestros niveles de estrés, sin añadir el estrés acumulativo que traíamos antes de la pandemia. En el mejor de los casos, cuando acaben las fases y todo vuelva a la supuesta normalidad, que mucha gente se cree que volverá, que a mí me deja alucinada, la pandemia en su totalidad dejará una huella social, económica, cultural, política e histórica brutal. Y sí, hay que distinguir entre la huella que deja a nivel social y a nivel individual y las reflexiones que habrá hecho la gente después de que todo esto haya pasado. Así que os recomiendo que nos olvidemos del concepto de normalidad tal y como la conocíamos en todos los sentidos. Pues nada, paz, muchos ánimos, suscribiros y como siempre os dejo las referencias.